¿Qué tal, amigos y amigas? Les habla Hugo Esteve Díaz con su columna en La Coyuntura Hoy en Diario TV desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hoy quiero platicar con ustedes un tema que me parece muy importante dentro de la coyuntura política que se está desarrollando, sobre todo a partir de la promesa que hizo nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la reformulación de las reformas estructurales, particularmente con lo que se refiere a la reforma educativa. Durante su discurso de campaña, una de sus más importantes promesas había sido revertir la reforma educativa. Una reforma que planteaba dos transformaciones importantes. Una de fondo, de características sumamente importantes, que era el de transformar el lenguaje neoliberal, así lo planteó, y de acuerdo a sus contenidos y sus formas de evaluación. Y es precisamente este otro tema el que se propuso dentro de las distintas propuestas o de las distintas promesas de campaña, que era restarle el carácter punitivo a las evaluaciones. Con esto, desde luego, en esa coyuntura se ganó la simpatía del sector más importante de la CENTE, particularmente la sección 22, como sabemos, la única sección dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se encuentra bajo la titularidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero no solo esta, sino incluso las secciones más combativas como la de Guerrero, Michoacán, la misma de Chiapas y alguna parte de la Ciudad de México obtuvieron un respaldo muy importante, o cuando menos se vio con simpatía la propuesta que hacía en ese entonces el candidato a la presidencia de la República por parte de Morena. Un aspecto muy importante que planteó en su momento Andrés Manuel fue el de respetar los derechos de los trabajadores y desde luego regresarle la representatividad sindical que ésta tenía en el proceso de reforma y de transformación de los contenidos educativos. Sin embargo, ahora, cuando vemos dentro de este contexto y en esta misma coyuntura este discurso a la luz de la interpretación del CENTE, no cabe duda que este planteamiento motivó o cuando menos inspiró una serie de inconformidades o incluso hasta de amenazas por parte del sindicato magisterial. Nos referimos al sindicato, no necesariamente a la coordinadora. Por eso no es casual, no es de ninguna manera circunstancial que en este proceso la maestra Elbester Gordillo regrese o intente reposicionarse dentro de la coyuntura política que estamos viviendo en estos momentos. Particularmente y en un primer inicio, a partir de su propuesta de formación de un partido político, el denominado Redes Sociales Progresistas. Pero no solo eso, sino incluso recientemente su pronunciamiento de buscar la dirigencia máxima del CENTE, para lo cual ha pedido la protección y la garantía de la presidencia de la República para que se garantice a través del voto universal, secreto y directo en la elección de la nueva directiva de este sindicato. Desde luego que esto se da en el mismo contexto de la reforma educativa, que no por algo la misma profesora Elbester ha calificado como una reformita la propuesta que ha hecho el Ejecutivo Federal. Lo que es cierto es que se trata de una reforma o de una propuesta que dista mucho, o que no dista mucho, más bien dicho, de lo que se había planteado anteriormente, sobre todo con lo que respecta a las leyes secundarias. Y esto es algo que no le agradó a la CENTE. Por ejemplo, desaparece el Instituto de Evaluación Educativa, pero se sustituye a través del Centro de Revalorización del Magisterio, pero además hay otro tema de vital importancia, como es el del control de las plazas, el control automático de las plazas. Tan no le gustó a la CENTE, como lo vimos, que inició una estrategia de movilización, presión y negociación que se transformaron o que se visualizaron finalmente en bloqueos y en los plantones que establecieron a la Cámara de Diputados, evitando que los legisladores entraran a debatir y aprobar la propuesta que se había establecido. El primer síntoma
de que la alianza o la presunta alianza entre el gobierno federal y la CENTE se había agotado había sido el bloqueo de las vías férreas que se habían presentado en el estado de Michoacán. Esa es la razón por la cual los partidos de oposición en este momento se levantan la voz y exigen al gobierno federal que no ceda a las presiones de la CENTE y que otorgue garantías para el libre debate de la reforma educativa. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador es un tanto salomónica, porque plantea desde una perspectiva, como lo ve la propia CENTE, que en todo caso, si hay una oposición frontal del todo y nada a esta propuesta, sería retirar y cancelar la reforma educativa. Lo que en términos generales plantea que la reforma que se está presentando hoy por hoy es mejor, si no la deseada por la CENTE, es mejor de lo que se había propuesto. Y la amenaza es dejar las condiciones como estaban actualmente. Como lo vemos, y como ya lo habíamos planteado en otras ocasiones, en las coyunturas no se tiene certeza de las decisiones de largo plazo. Ya hemos visto que los aliados de ayer pueden ser los adversarios de hoy o incluso de mañana. Esa es la coyuntura, ese es el análisis donde debemos de partir y esperemos que dentro de este proceso se logre una negociación o cuando menos una base de entendimiento para que se logre esta reforma tan esperada. Esa es la coyuntura de hoy. Me despido, no sin antes recomendarles que si estos comentarios, este mensaje puede resultar de su agrado, lo compartan a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima en la coyuntura hoy.